Hola, mucho gusto, mi nombre es Gina Suárez y en este video les voy a contar cuáles fueron las prácticas que hice en la universidad, cómo me parecieron, les voy a contar mi experiencia en cuanto a las prácticas universitarias de mi carrera como fisioterapeuta. Antes de iniciar con el video, quiero invitarte para que te suscribas a este canal. Este es un canal dedicado a la vida saludable, salud física, salud mental, a la salud familiar. Es un canal dedicado a la productividad, al desarrollo personal y obviamente hablo de fisioterapia porque es mi profesión. Entonces, pues hasta ahora, como he venido trabajando en este canal, los martes subimos videos de salud en general y los jueves subo videos dedicados a mi profesión en donde les cuento mis experiencias, les doy consejos para mis futuros colegas. Y este es un video de esos. Las prácticas empezaban más o menos desde quinto semestre. En quinto semestre no teníamos prácticas como muy estructurada, que es práctica, sino como una materia en donde yo me acuerdo que íbamos a un hogar geriátrico y pues compartíamos con los abuelitos, nos daban uno o dos abuelitos para atenderlos, entonces les hacíamos un poquito de terapia física, les hacíamos a todos los abuelitos como espacios de recreación para que para que se movieran, para mejorar su movilidad. Eso fue como en quinto semestre, que fue como una iniciación a lo que van a ser las prácticas que en sí empiezan desde sexto semestre. En sexto semestre tuve mi primera práctica, el horario era en la mañana, entonces yo empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 12 del mediodía. Esa práctica era una práctica en comunidad, entonces la universidad sacaba diferentes grupos y de acuerdo al grupo en el que me correspondía, nos mandaban para ciertos lugares. A mi grupo nos tocó un lugar que se llama Fagua, una vereda en Chía, que se llama la vereda Fagua. En mi experiencia, Fagua fue un lugar chévere. Yo me acuerdo que allá teníamos casi como dos lugares o dos tareas diferentes. Una era trabajar en un colegio y la otra era hacer terapia como domiciliaria. Entonces, esa práctica era compartida con estudiantes de enfermería, la domiciliaria. Nos asignaban dos pacientes o un paciente y nosotros teníamos que ir a la casa, la enfermera tenía que tomar signos vitales y nosotros los fisioterapeutas ir y hacerles pues una terapia física, ponerlos a caminar de acuerdo a las necesidades de la persona. Y en el colegio sí nos tocaba a todo el grupo de fisioterapeutas, creo que éramos 4 o 5, y nos tocaba trabajar con niños pequeñitos. Entonces nos correspondía, por ejemplo, nos daban 1 hora o 2 horas de una clase como de educación física y ahí nosotros lo que hacíamos era evaluarlos y de acuerdo a esa evaluación que le hacíamos como al curso, empezábamos a proponernos actividades. Entonces, si en el curso nos dábamos cuenta que los niños tenían un déficit a la hora de lanzar los balones, entonces hacíamos actividades de jugar basquetbol con el fin de que ellos mejoraran ese aspecto motor o esa habilidad motora para lanzar los balones. Y al final volvíamos a hacer una evaluación para comparar de que lo que habíamos hecho con el grupo sí funcionaba. Luego, en séptimo semestre, a mí me correspondió una práctica en neuropediatría. Me tocaba ir a una fundación y en esa fundación se atendían niños, sobre todo con discapacidades neurológicas, que obviamente afectaban su movilidad. Entonces en esa fundación igual la práctica era de lunes a jueves de 7 de la mañana. Ah, no, esa práctica era en la tarde, de 1 a 6 de la tarde. Nos tocaba poner pues las materias que teníamos que ver en la mañana y luego salir a la tarde a hacer esa práctica. Yo me acuerdo que de lunes a miércoles nosotros trabajábamos en la fundación, también nos asignaban nuestros pacientes, teníamos que hacerles trabajo individual y también trabajo grupal, teníamos que enseñarle a los papitos también cómo se podía manejar.
También en todos los semestres desde sexto, que se me olvidó decirles, teníamos que desarrollar un caso clínico. Entonces en las prácticas uno escogía un pacientico, en el caso de los niños pues le pedía permiso a los papás y analizaba un caso clínico, todo completico tenía que hacerlo, evaluación, diagnóstico, reevaluación, tratamiento, pronóstico, todo lo que lleva un caso clínico teníamos que hacerlo basados en la persona que habíamos escogido. Los jueves teníamos hidroterapia, entonces fue una experiencia chévere. La verdad sí era bastante como cansada, salíamos muy cansadas, pero era muy chévere porque teníamos la oportunidad de probar diferentes estrategias de hidroterapia en la piscina con los niños. Entonces nosotras llegábamos, nuestro vestido de baño, nuestro gorro, atender a los niños en la piscina, probábamos diferentes técnicas, diferentes estrategias de hidroterapia. Era muy chévere. Yo me acuerdo que en la piscina estábamos unas horas y luego nos íbamos a la fundación a hacer trabajo administrativo, que era como evolucionar esas terapias que hacíamos en piscina. Y entonces sí terminábamos bastante cansadas los jueves en la tarde, pero fue una experiencia muy bonita. Luego pasé a octavo semestre a una práctica que también me gustó mucho, que era en rehabilitación cardíaca. Ahí yo roté por una clínica que se llama la Clínica Fundación Cardioinfantil. Allí también nos tocaba, entonces esa era en la mañana de 7 a 12. Yo me acuerdo que nos repartíamos, nos tocaba en la mañana hacer un rato de terapia física, entonces estábamos como en la zona de terapia física y llegaba el paciente de 8 a 9, entonces nosotros le hacíamos la terapia, luego teníamos que evolucionar. Eso era unas horitas. Las otras horitas nos tocaba ir a piso o a hospitalización a atender a los pacientes hospitalizados. Entonces ahí se trabajaba lo que era rehabilitación cardíaca con los pacientes que estaban, por ejemplo, recién trasplantados, recién operados de alguna cosa. Entonces nosotros subíamos a las habitaciones, pasábamos habitación por habitación, les hacíamos la terapia y luego nos sentábamos en un computadorcito y los evaluábamos. Después también había una zona del hospital que se llamaba rehabilitación cardíaca. Entonces en esa zona ya estaban las personas que ya habían salido del hospital, o sea, ya se trabaja la rehabilitación cardíaca por fases. Una fase es intrahospitalaria, que era la que hacíamos en hospitalización, y otra fase ya era extrahospitalaria, entonces los pacientes por fuera trabajaban, pero iban creo que 2 o 3 veces a la semana a la clínica y allá se les ponía a trabajar, allá se ponían a trotar, a hacer ejercicio. O sea, esos pacientes terminaban súper bien a nivel físico. Los habían acabado de trasplantar de corazón y terminaban corriendo en la máquina mejor que uno. Entonces también pasaba por ahí y esa fue mi práctica de octavo. En mi carrera noveno y décimo semestre eran semestres en donde uno podía escoger una profundización. Yo escogí en noveno salud y seguridad en el trabajo, entonces estuve trabajando en las oficinas de una universidad de Bogotá que se llama la Universidad Javeriana, en todo lo que era salud y seguridad en el trabajo. Entonces ya me tocaba, era pues más trabajo de oficina, ir a las oficinas de los administrativos de la universidad, a hacerles inspecciones de puestos de trabajo, a revisar que el lugar donde trabajaran era un lugar pues adecuado para ellos, buscar la forma de prevenir lesiones en ellos, hacerles trabajo de actividad física para romper, o sea, ese ejercicio laboral o las pausas activas que llaman. También con las señoras de la cafetería hacíamos análisis ergonómicos, entonces buscábamos analizar como las tareas que ellas desarrollaban y evaluar de qué forma ellas podían hacer mejor la tarea para prevenir lesiones por trabajo repetido. Entonces era muy chévere, se trabajaba muy chévere y pues se hacía trabajo de oficina, llenando informes. Esa práctica fue muy chévere y yo aprendí mucho. De ahí tuve un trabajo pequeño haciendo inspecciones de puestos de trabajo en diferentes municipios y pues me pagaban. Entonces gracias a lo que aprendí ahí pues lo desarrollé y fue muy chévere. Y ya la última práctica fue la de décimo semestre, que yo escogí deporte. Entonces gracias a Dios me tocó en un lugar que se llama Coldeportes, que es el lugar
dónde están los deportistas que representan al país a nivel nacional. Eso fue antes de que fueran a los Juegos Olímpicos de Río. Entonces allá nos dividieron por selecciones, entonces a un grupo, éramos creo que 5. Esas prácticas, las de la Javeriana eran en la mañana de 7 a 12. No, las de la Javeriana eran en la tarde también. Eran de 1 a 6 de la tarde. Y las de Coldeportes eran en la mañana de 7 a 12, de lunes a jueves. Todas mis prácticas eran de lunes a jueves. En Coldeportes me correspondió la selección de boxeo, entonces fue muy chévere porque trabajamos con los boxeadores, entonces nos enseñaban pues cómo trabajar, porque en deporte uno tiene que buscar la forma de prevenir lesiones, de hacerlos a ellos fuertes para su gesto deportivo, que si es un boxeador pues que tenga un buen gancho, que tenga los músculos fuertes para que dando un golpe no se vaya a lesionar la mano, sino que tenga buena fuerza, que tenga buena fuerza de core para que se estabilicen y cualquier golpecito no los mande al piso. Bueno, muchas cosas. Algunos se lesionaban, entonces también teníamos que atender pacientes pues lesionados y buscar prevenir eso, evaluarlos, hacíamos diferentes evaluaciones. Yo me acuerdo que con los boxeadores ellos tenían que golpear una cesta, ellos tenían que una cosa así grande, tenían que golpearla y uno tenía que ir tomando el tiempo de cada golpe, porque eso era como la respuesta de un test que les hacían a los boxeadores. Entonces fue muy chévere. Mis amigas trabajaron con los marchistas y era también evaluar el gesto deportivo. Bueno, era espectacular. Lo que les digo, en cada lugar teníamos que escoger un caso clínico. Nuestro caso clínico de Coldeportes fue un ciclista que ahora es un ciclista pues muy famoso, le ha ido muy bien, entonces él fue nuestro caso clínico. Trabajamos en boxeo con toda la selección o con todos los boxeadores que iban a ir a Río. Dentro de ellos un boxeador ganó medalla de plata en Río, una boxeadora ganó medalla de bronce, entonces pues nos sentíamos muy orgullosos de saber que habíamos trabajado con ellos antes de que fueran a Río. Y listo. Esas fueron las prácticas que yo tuve en la universidad, esa fue mi experiencia. No todas las universidades son iguales, ni todas las prácticas son iguales. Eso fue lo que yo viví en la universidad donde yo estudié, pero me imagino que puede ser similar, entonces espero que les haya gustado. Estas prácticas le dan a uno seguridad a la hora de salir a trabajar. Uno ya sabe qué es atender un paciente, uno ya sabe más o menos cómo se evalúa, cómo llenar todo lo administrativo, porque a uno le toca hacer evoluciones, le toca llenar valoraciones, llenar todo lo administrativo. Entonces sí nos ayuda mucho el hecho de hacer prácticas en la universidad, porque pues a la hora de trabajar ya tenemos como el conocimiento de cómo es que se interviene un paciente y no solamente la teoría. No nos pagaban estas prácticas, en algunas carreras sí les pagan las prácticas, pero a nosotros los profesionales de la salud no nos pagan las prácticas, pero sí tenemos la responsabilidad de asistir. Yo me acuerdo que si yo no iba a la práctica, a mí sí me correspondía pagar, porque hay un contrato que se firma en donde casi que uno se compromete a ir al hospital, a ir al lugar, a trabajar, a practicar. Entonces sí es importante ser muy cumplidos con las prácticas, disfrutarlas. Y listo, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que los haya entretenido, que los haya informado. Si les gustó este video, pues regálenme un like, compártanlo, suscríbanse a este canal y nos vemos hasta el próximo video.